Buen día tengan. Mi nombre es Luis Pedro Villatoro Gutiérrez, soy de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la carrera de Zootecnia. El día de hoy les voy a hablar sobre el clima y sus clasificaciones. A principios del siglo XX, el climatólogo Köppen identificó zonas climáticas del mundo basadas en la temperatura, la precipitación y la vegetación dominante. Así logró distinguir 5 tipos de climas. Estos son los tropicales, los templados, los fríos, los secos y los polares. Dice que los tropicales son los que tienen las zonas del planeta situadas entre los trópicos. Se caracterizan por tener temperaturas elevadas y por la poca diferencia de estas entre las estaciones del año. Es decir, que no tienen una verdadera estación fría en invierno. También están los templados, que es un tipo de clima intermedio entre el clima cálido y el clima frío. También están los climas fríos, que son caracterizados por tener casi siempre temperaturas por debajo de 0 grados y las precipitaciones son muy escasas. La humedad relativa en el aire es muy baja y el viento suele ser bastante intenso, lo que hace aún más hostiles las condiciones de vida en este clima. También están los climas secos, que son un tipo de clima en donde la evaporación supera la humedad proveniente de la precipitación. Y por último están los climas polares, que es un tipo de clima donde la evaporación supera la humedad proveniente de la precipitación. Ahorita vamos a hablar de estos temas de una manera más detallada. Primero vamos a hablar del tipo de clima tropical. Este, el clima tropical es un tipo de clima cálido habitual de la zona intertropical en una banda que rodea el Ecuador desde los 23 grados de latitud norte hasta los 29 grados de latitud sur. Otros autores lo definen como el clima que tiene determinado punto del planeta en, en donde jamás se producen heladas, es decir, nunca desciende de la temperatura por debajo de los 0 grados. La región tropical de la Tierra ha sido definida generalmente como aquellas situadas entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Los climas tropicales, además de tener una temperatura media mensual de 24 grados centígrados aproximadamente, se caracterizan por no sufrir heladas, por lo tanto los términos verano e invierno no tienen significado en esta zona, por lo que se suele decir que no tienen invierno. Como siguiente tipo de clima vamos a hablar del clima templado, que es un tipo de clima intermedio entre el clima cálido y el clima frío. En sentido amplio, el clima templado se encuentra entre los climas tropicales y los climas polares, por lo que se ubican mayormente en la zona templada de la Tierra, entre las latitudes de 23 grados y 66 grados. Una región que posee un clima templado tiene una temperatura que varía regularmente a lo largo del año con una media superior de 10 grados centígrados en los meses más cálidos y entre los 0 y 18 grados centígrados en los meses más fríos. Poseen generalmente 4 estaciones: un verano relativamente caliente, un otoño con temperaturas gradualmente más bajas, con el paso de los días un invierno frío y una primavera con temperaturas gradualmente más altas, y la humedad depende de la localización de las condiciones geográficas de una región dada. Como siguiente tipo de clima tenemos el clima frío. Está regido por masas de aire que proceden en las zonas árticas, polares y antárticas, y se pueden clasificar en subclimas con características específicas, siendo las más comunes de la baja temperatura, que se encuentran en las latitudes altas, aunque en otras latitudes es posible hallar climas parecidos al de la montaña. Se pueden encontrar diferentes tipos de climas fríos, o sus climas de estos están derivados por la ubicación y los elementos y factores climáticos que inciden dentro de los climas fríos. Estos destacan principalmente en 3 categorías: el clima de tundra, el clima polar y el clima de montaña polar. Como siguiente tipo de clima tenemos el clima seco. Este es un tipo de clima en donde la evaporación supera a la humedad proveniente de la precipitación. El clima seco se desarrolla entre los 15 grados y los 55 grados de latitud, frecuentemente en el interior de las grandes masas continentales, alejado tanto de la influencia de las masas de aire como de la humedad tropical. Además, como el aire está seco, hay pocas nubes y el sol es intenso. Los veranos son de calor y de ser frío o cálido, y y las noches invernales pueden ser muy frías en climas muy calurosos con temperaturas que rodean entre los 30 y los 0 grados centígrados.
eh, y las precipitaciones son muy escasas, la humedad relativa en el aire es muy baja y el viento puede ser bastante intenso, lo que hace aún más hostiles las condiciones de vida en este clima. Por último, tenemos el tipo de clima polar, que es un clima muy frío de carácter de zonas polares y de gran altura donde puede predominar una vegetación muy escasa llamada tundra, o ser de nieves perpetuas donde es común que se encuentre en zonas glaciares o cercanas al círculo polar. Se trata de un clima extremo y uno de los más deshabitados del mundo. Se origina debido a su lejanía a la línea ecuatorial, causando que la radiación solar que llega a estos lugares sea mínima, causando un frío casi permanente. Por lo general son climas muy secos donde la principal fuente hídrica está en la nieve y el hielo, así como lagos y lagunas congeladas también se le se le puede encontrar en lugares muy altos como los Andes y el Himalaya, en altitudes de más de 4000 metros donde están los nevados. Y esto por hoy. Espero les haya gustado y hayan prestado atención. Gracias.